Hola mis chicas y mis chicos de Creative Crochet, mi familia crochetera. Gracias por unirte y picar este video. Te agradezco realmente. Me encanta compartir con ustedes todos mis patrones, mis proyectos. Y en esta oportunidad pues estamos en toda la onda y modernidad de Garfield, pues gracias a la película que se estrenó este año 2024 y decidí crear este diseño, este patrón de Garfield para ti, para que lo tejas junto conmigo aquí en el canal. Espero que lo disfrutes y que te encante como a mí me encantó. Me pareció que me quedó precioso. Espero que a ti te parezca igual y que hayas escogido este video para tejerlo conmigo porque te haya parecido muy lindo y encantador. Te voy a contar todos los materiales que vas a necesitar para tejerlo conmigo. Me ha quedado de unos 26 centímetros aproximadamente. Este es el tamaño que me quedó a mí, pero recuerda que el tamaño varía pues de acuerdo al material que tú vayas a utilizar. Te puede quedar más grande si utilizas una lana y aguja mayor a los milímetros que yo te indico, o si utilizas menor pues te queda más pequeño. ¿Listo? Ese es el tamaño que a mí me quedó utilizando la aguja 3.5 milímetros y la lana de 2 milímetros de grosor, que es macramé 100% acrílico, lo que siempre utilizo. ¿Listo? Necesitaremos ojitos de seguridad o si tienes los ojitos sin el tornillito sería mucho mejor. Yo los tenía con el tornillito de la seguridad y me tocó quitarlo. Retirárselo puede ser con un cuchillo, con un bisturí, pero quitarle ese tornillito para que nos quede completamente plano. Yo te lo mostraré en el tutorial y poderlos pegar para que queden de pegar, porque es un poco difícil que traspase el tornillito y el broche de seguridad, pues todas estas piezas que vamos a tejer. Vas a necesitar, yo tengo este tono que no es en sí un naranja, sino más bien es un amarillo quemado. Le llamo yo un amarillo quemado porque no es ni muy amarillo pollito, ni muy naranja. Entonces es un tono intermedio, ojalá lo consigas así. Y vamos a utilizar para los bigotes, sí, un amarillo bebé muy clarito. Un rosa para su nariz, un blanco, negro, relleno obviamente para los peluches y aguja lanera para poder coser todas nuestras piezas. En el video también te voy a indicar cómo vamos a coser todas estas piezas del rostro, que pues es lo más característico del personaje, lo que más llama la atención y que tiene que quedar muy lindo. En este tutorial vamos a realizar su cuerpo base, su cuerpo, sus extremidades, su cabeza. En el tutorial parte 2, que está el link acá en la descripción del video, vas a encontrar todos los detalles de su rostro, sus ojos, su nariz, sus bigotes, sus orejas, sus pelitos, bueno, todo lo demás. Si crees necesario de pronto ver un tipcito de cómo coser las partes del amigurumi, de pronto cómo coser los brazos, que eso sí pues muy pocas veces te los muestro porque creo que la mayoría lo sabe, pero si eres principiante no te preocupes. Aquí en la descripción también podrás encontrar un enlace de mi cuenta TikTok donde te dejé un videito short cómo pegar y coser punto a punto pues los brazos y demás extremidades. Entonces puedes checarlo para que te pueda servir de ayuda. También vamos a hacer la colita en este tutorial parte 1. Quedó precioso, yo quedé enamorada de este Garfield. Tienes que suscribirte, por favor. No puedes seguir el video sin haberte suscrito, sin darle me gusta, sin comentar, compartirlo para que sean muchas personitas pues beneficiándose de estos tutoriales, de estos patrones. Así que, sin más, pues comencemos. Como siempre, en la descripción encuentras la lista de materiales en gramos para que puedas comprar justo lo que estamos necesitando. ¿Listo? Ahí te la dejo. Vamos a arrancar. Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a iniciar con el tono amarillo. En este caso yo escogí, como ustedes vieron al inicio, un amarillo quemadito, no muy naranja ni muy amarillo encendido, sino un tono medio. Y vamos a trabajar, primero que todo, vamos a comenzar con el cuerpo. También vamos a listar el negro porque en el intermedio vamos a estar introduciendo también el hilo negro para nuestras franjas. ¿Listo? Vamos a empezar con el anillo mágico. De esta forma.
Y vamos ahora a realizar dentro de este anillo mágico 6 puntos. Recordarles que en el canal tenemos también un taller para principiantes en amigurumis que te puede servir mucho si estás iniciando con los amigurumis. Ese taller es donde les enseño todos los puntos base, cómo también podemos diseñar, cómo también podemos trabajar más pulido nuestros diseños. Yo sé que te va a servir mucho. Te lo dejo por ahí arribita como sugerencia. Después de que tengamos 6 puntos dentro del anillo mágico, pasamos a la ronda número 2, donde vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Aumento quiere decir 2 puntos en el mismo lugar. ¿Listo? Como siempre les indico al inicio de mis videos, pueden trabajar este patrón también de manera espiral. En espiral quiere decir que no vas a subir con una cadeneta en cada ronda, sino que vas a seguir sin cerrar las rondas. Yo lo hago aquí así porque pues, se me facilita mucho más, también para que en la cámara se noten las diferencias de rondas y se note cuando estoy ya terminando la ronda, para evitar poner marcadores. Cuando ya tengas esta ronda 2 con todos los aumentos, te van a quedar 12 puntos y vamos a pasar a la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a trabajar el patrón de un punto y un aumento. Un punto y luego hacemos en el siguiente un aumento. Ese es el patrón para esta ronda, que quiere decir que lo vamos a repetir toda la ronda. Un punto y luego un aumento hasta que termines toda la ronda. Cuando la termines, en total te quedarán 18 puntos. También te cuento que YouTube nos da la opción y la posibilidad de que pongas el video en reproducción más lenta. Si ves que tejo muy rápido, lo puedes poner en una velocidad más lenta. Aquí en la velocidad, en los ajustes de YouTube. También lo puedes poner, si ves que voy muy despacio, puedes ponerlo en velocidad mucho más rápida. Pasamos a la ronda número 4. En la ronda 4 vamos a trabajar el patrón de 2 puntos y un aumento o aumento y 2 puntos. Voy a comenzar con un aumento y luego tejemos 2 puntos, 1 y 2. Este patrón lo vamos a repetir toda la ronda. Aumento y 2 puntos, 1 y 2. Así lo vamos a hacer hasta terminar. Te van a quedar en total 24 puntos. Voy a darte las indicaciones de las siguientes rondas para que las trabajes. En la ronda número 5 vamos a trabajar 3 puntos y un aumento. Ese es el patrón que repites y te quedan 30 puntos. En la ronda número 6 trabajarás 4 puntos y un aumento. Lo repites toda la ronda y te quedan 36 puntos cuando termines. En la ronda 7 trabajarás 5 puntos un aumento, repitiendo 5 puntos un aumento y al terminar te quedarán 42 puntos. Y en la ronda 8 vas a realizar 6 puntos y un aumento. Repites ese patrón toda la ronda y cuando termines te quedan 48 puntos. Mira, mis chicas y mis chicos, ya aquí tengo hasta la ronda número 8, donde tenemos los 48 puntos, el patrón de 6 puntos, un aumento. Así se va a ver. Ahora vamos a continuar con la ronda número 9 y 10, donde vamos a introducir el hilo negro. En el último punto que hayamos realizado, yo voy a soltar aquí, lo voy a dejar a medias y voy a cerrar con el hilo negro. ¿Listo? No vamos a cortar el hilo amarillo, porque con él vamos a trabajar las otras rondas también. Entonces lo vamos a dejar en espera en la parte de atrás. Vamos ahora a cerrar la ronda. Y vamos a ir llevando el hilo amarillo. ¿Listo? Vamos a dejarlo en espera ahí detrás, pero lo vamos a ir llevando a medida que vamos tejiendo.
Vamos a trabajar los siguientes puntos de hilo negro y los siguientes de amarillo. Vamos a trabajar primero 16 puntos de hilo negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así hasta tener 16. Cuando ya tengan los 16 puntos negros, en el punto 16 vamos a cerrarlo con el hilo amarillo. Y vamos a trabajar ahora llevando la hebra negra por detrás, trabajamos 16 puntos amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En este punto ahora 16 trabajaremos cerrando con el hilo negro. Y terminaremos la ronda, lo que nos resta, los 16 puntos que quedan, trabajándolos con negro. De esa forma. Vamos a terminar la ronda cerrando con negro y haremos la siguiente ronda, que es la número 10, igual a la que acabamos de hacer. Vamos a hacer otra exactamente igual, ¿listo? Vamos a cerrar y haremos otra exactamente igual introduciendo el negro. La idea es que quede esta parte de hilo amarillo como la barriga o el estómago y toda esta parte negra quede hacia atrás de nuestro cuerpo. Mis chicas, esta es mi segunda ronda, o sea, la ronda número 10 de hilo negro con el metido negro. Tenemos los mismos 48 puntos. Esos 48 puntos los vamos a mantener hasta varias rondas. ¿Listo? Máximo 10 rondas, porque vamos a estar introduciendo este negro. Vamos a trabajar ahora la ronda número 11, donde vamos a hacer 11 y 12. Las dos rondas siguientes las vamos a hacer completamente de amarillo. ¿Listo? No vamos a meter negro. Así que en este último punto voy a cerrarlo con el amarillo y voy a realizar las dos siguientes rondas, la ronda 11 y 12, trabajando con el amarillo, los mismos 48 puntos. Si quieres llevar el negro lo puedes hacer, porque en la ronda número 13 volvemos a repetir estas dos rondas de negro. Volvemos a hacer 10 puntos de negro, 16 puntos de negro, 16 de amarillo y 16 de negro. Vamos a repetir este bloque de la siguiente manera. La ronda 11 y 12 completamente de amarillo. La ronda 13 y 14 repetimos estas que hicimos acá, que son las 9 y la 10, donde introducimos 16 de negro, 16 amarillo y 16 de negro. La 13 y 14 volvemos a hacer esto. La ronda 15 y 16 haremos esas dos rondas de solo amarillo. La ronda 17 y 18 volvemos a repetir estas dos donde introducimos el negro. Así hasta que tengamos las rondas hasta la 18, con los mismos 48 puntos. Así se va a ver ya nuestra pieza del cuerpo cuando llegues hasta la ronda número 18. Vamos a tener 3 bloques de hilo negro como sus 3 franjas del cuerpecito y la parte de adelante simplemente todo amarillo. Así se ve por detrás. Vamos a comenzar la ronda 19, donde iniciaremos con disminuciones. Yo corté el hilo negro porque ya no lo vamos a trabajar más en el cuerpo. Ya hicimos las 3 franjas, así que vamos a comenzar a disminuir para cerrar el cuerpo e ir rellenándolo. Vamos a trabajar en la ronda 19 el patrón de 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. De aquí en adelante todo lo trabajaremos en el color amarillo. Vamos a repetir este patrón de 6 puntos, una disminución por toda la ronda hasta obtener 42 puntos.
Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. La ronda 20 la vamos a hacer con esos mismos 42 puntos. No vamos a tejer disminuciones. En la ronda 21 vamos a tejer el patrón de 5 puntos y una disminución. Te quedarán 36 puntos. Y en la ronda 22 tejemos esos mismos 36 puntos. En la ronda 23 haremos 4 puntos y una disminución. Lo repetimos toda la ronda y te quedarán 30 puntos. La ronda 24 la tejes con los mismos 30 puntos. La ronda 25 vas a hacer 3 puntos, una disminución. Lo repites y te quedan en total 24 puntos y haremos la ronda 26 con los mismos 24 puntos. Todo esto lo vamos a realizar con este hilo amarillito y vamos a ir introduciendo el relleno para darle forma a nuestro cuerpo. Así se va a ver nuestro cuerpo cuando ya lo tengas terminado. La última ronda que realizarás será la 26 con 24 puntos. Yo ya corté la hebra y rellenamos muy bien nuestro cuerpo. Tienes que rellenarlo bastante para que quede bien la formita, bien redondito, y introducir suficiente relleno. Listo, que nos quede bien firme, y además de eso no debes introducir grandes cantidades, sino de a pequeñas cantidades de relleno, ¿vale? Para que nos quede la forma bien redondita y bien resistente, pues bien firme. ¿Listo? Que se sienta firme nuestro cuerpo. Vamos a pasar a realizar la cabeza. Vamos a dejarlo a un lado mientras tejemos la cabeza. Vamos a dar inicio con la cabeza, también trabajando en el amarillo. También tiene franjas, al igual que el cuerpo, de hilo negro. Vamos a realizar en esta oportunidad para la cabeza que nos quede un poco más grande que el cuerpo, iniciando con 8 puntos dentro de este anillo mágico. No 6, sino 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo mágico y ahora en la ronda número 2 vamos a trabajar aumento en todos los 8 puntos. Vamos a hacer 8 aumentos. Un aumento por cada punto. 3, 4, 5, 6, 7, me falta un aumento y tendríamos en total 16 puntos. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 trabajaremos el patrón de un punto, un aumento. Este será el patrón de nuestra ronda, un punto y luego un aumento. Lo vamos a repetir por toda la ronda hasta terminar, un punto y un aumento, hasta que terminemos toda la ronda y te queden en total 24 puntos. Cuando ya termines esa ronda, vamos a trabajar las demás rondas con la secuencia o el patrón que te voy a indicar para que llegues así como lo tengo yo. La siguiente ronda que vas a trabajar es la ronda número 4, donde vas a tejer 3 puntos y un aumento. Desde la ronda número 4 trabajaremos en orden los aumentos, ¿listo? En la ronda 3 trabajamos un punto, un aumento, pero en esta ronda 4 nos saltamos y vamos a hacer 3 puntos, un aumento. Lo repites toda la ronda para que te queden 30 puntos en total. En la ronda número 5 vas a tejer 4 puntos y un aumento como patrón y te van a quedar 36 puntos. En la ronda número 6 vas a tejer 5 puntos, un aumento como patrón para que te queden 42 puntos. En la ronda 7 vas a tejer 6 puntos, un aumento. Lo repites y te quedarán 48 puntos. En la ronda 8 vas a repetir 7 puntos, un aumento como patrón y te quedarán 54 puntos.
Cuando ya tengas en la ronda 8 los 54 puntos, vamos a trabajar la ronda 9 y 10 tejiendo solo los mismos 54 puntos, ya no haríamos aumentos, la 9 y la 10, esas dos rondas. Y cuando llegues a la 10 vamos a empezar a introducir el hilo negro. Yo ya aquí en el último punto voy a cambiar de hilo, voy a cerrar con el negro. No vamos a cortar el amarillo, vamos a trabajar exactamente igual como lo hicimos en el cuerpo, llevando la hebra por la parte de atrás. En esta ronda número 11 vamos a hacer un patrón de aumentos que va a ser 8 puntos y un aumento. Vamos a realizar de ese patrón toda la ronda hasta que tengamos en total 60 puntos. Pero te voy a decir cuántos vamos a trabajar de negro, cuántos de amarillo y cuántos finalizando de negro. Realizando el patrón de los 8 puntos aumento. Vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora vamos a hacer el aumento. Luego vamos a trabajar otra vez 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta forma yo trabajé 8 puntos, un aumento serían 9, 10 puntos y luego trabajé los 8 del siguiente patrón, serían 10 más 8 puntos, serían 18 puntos. Trabajé 18 puntos en hilo negro. Ahora en este último punto voy a cambiar al amarillo. En la secuencia de 8 puntos aumento, aquí tendría yo que trabajar un aumento porque ya hice los 8 en negro. Voy a hacer el aumento. Y voy a continuar 8 puntos. Voy a seguir el patrón de 8 puntos aumento, ¿listo? Vas a trabajar en amarillo, vas a trabajar 24 puntos. Ya hice 2 realizando el aumento, ¿no? Voy a seguir 8 puntos aumento, pero en amarillo 24 puntos en total. Así te quede la mitad del patrón. Y luego seguimos con negro trabajando 8 puntos aumento también y terminaríamos con 18 puntos de negro como lo hicimos aquí. Vamos a realizar esta ronda 11 así y la ronda 12 ya no vamos a hacer aumentos, sino que en la ronda 12 vamos a realizar los mismos 60 puntos que nos van a quedar en esta ronda 11. En la 12 trabajaremos los 18 en negro, los 24 en amarillo y los últimos 18 en negro. Aquí tenemos, mis chicas, terminadas las dos filas o las dos ronditas de hilo negro. Necesitamos hacer dos bloques más, pero como lo hicimos en el cuerpo, ahora vamos a separar esos dos bloques con 2 rondas de amarillo solo. Vamos a dejar el negro atrás, pendiente, para subirlo en las siguientes rondas donde lo necesitamos. Y vamos a trabajar la ronda número 13 tejiendo estos mismos. Tenemos en total 60 puntos. Entonces vamos a tejer estos mismos, voy a esconder esta hebra, estos mismos 60 puntos en esta ronda, tejiendo punto sobre punto de solo amarillo, sin aumentos. La ronda número 13. Cuando la hayas terminado pasamos a la ronda 14, que también vamos a hacer solo de amarillo. Y aquí vamos a hacer aumentos, vamos a hacer el patrón de 9 puntos y un aumento. Eso lo repites toda la ronda y en la ronda 14 te quedarán 66 puntos. Terminada la ronda 14 vamos a trabajar la ronda número 15. En la ronda 15 no vamos a hacer aumentos. En la ronda 15 vamos a introducir nuevamente el hilo negro
Y vamos a trabajar las dos franjas, las dos rondas, la 15 y la 16 con negro. En esta número 15 vamos a iniciar con el hilo negro, cerrando el último punto con él, y vamos a trabajar en total 19 puntos de negro. 1, 2, 3, 4, así hasta que tengamos 19 puntos. Cuando tengas los 19 puntos de negro, luego trabajarás 28 puntos de amarillo y terminaremos con 19 puntos nuevamente de negro. Vamos a hacer 19 de negro, 28 de amarillo y 19 puntos de negro, ¿vale? Vamos a realizar esta ronda 15 con 66 puntos en total. Vamos a trabajar la ronda número 16. En la ronda 16 vamos a hacer aumentos. Es la última ronda de aumentos donde vamos a trabajar el patrón de 10 puntos y un aumento, repitiendo por toda la ronda. O sea que en esta ronda 16 te van a quedar 72 puntos. ¿Cuáles vamos a trabajar en negro y cuáles en amarillo de esos 72? Vamos a trabajar 20 puntos en negro, 32 puntos en amarillo y terminamos con otros 20 puntos en negro. ¿Listo? Y ahí tendríamos los 72 puntos, incluyendo pues trabajar en el patrón de 10 puntos aumento, ¿no, mis chicas? No olviden el patrón. Trabajamos 20 en negro, 32 en amarillo y 20 en negro. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas que son muy sencillas porque ya no trabajaremos aumentos. La ronda 17 y 18, dos rondas, son las que vamos a trabajar completamente en amarillo para separar, listo, el otro bloque. Luego trabajaremos en negro, introduciendo el negro, la ronda 19 y la 20. Sería nuestro tercer bloque de negro. 19 y 20. Vamos a trabajar ahí igual que en esta, 20 puntos en negro, 32 en amarillo y 20 nuevamente en negro. En esas dos rondas, la 19 y la 20. Luego trabajaremos desde la 21 todo en amarillo. Ahí vamos a trabajar desde la 21 ya para ir cerrando nuestra cabeza. Les indicaré cómo lo trabajaremos. Vamos a trabajar hasta la ronda número 20 donde completaremos nuestro tercer bloque de negro. Así se va a ver, mis chicas, cuando lleguemos hasta la última ronda de bloque con nuestro hilo negro. Comenzaremos con la ronda 21 realizando disminuciones. ¿Listo? Vamos a comenzar con disminuciones y en amarillo completamente hasta terminar la cabeza. Vamos a trabajar en esta ronda 21 el patrón de 10 puntos y una disminución. 3, 4, 5, 6, así hasta que tengamos los 10 puntos y realizamos una disminución. Ese patrón lo repetimos hasta el finalizar de la ronda y nos quedan 66 puntos. Voy a darles las indicaciones de todas las rondas que vamos a hacer a continuación en disminuciones porque vamos a repetir el patrón en orden para que podamos cerrar la cabeza. Recuerda irla rellenando muy bien. En la ronda 22 tenemos el patrón de 9 puntos, una disminución. Te quedarán al finalizar 60 puntos. En la ronda 23 tenemos 8 puntos, una disminución. Lo repites y te quedarán 54 puntos. En la ronda 24 repites 7 puntos, una disminución y te quedan 48 puntos. En la ronda 25 repites 6 puntos, una disminución y te quedan 42 puntos. En la ronda 26 repites 5 puntos, una disminución y te quedan 36 puntos. En la ronda 27 repites 4 puntos, una disminución y te quedan 30 puntos. Y en la ronda 28 repites 3 puntos, una disminución y te quedan 24 puntos. Realizamos todas esas rondas de disminuciones, rellenamos muy bien y recuerda al final dejar la hebra larga para poder coser la cabeza a nuestro cuerpo.
Esa va a ser nuestra última ronda, mis chicas, la ronda número 28 de 3 puntos y una disminución. Dejamos una hebrita larga, como les dije, para coser al cuerpo. Rellenamos muy bien dándole la forma. Recuerda que te he enseñado siempre en mis tutoriales que al rellenar damos forma. Le damos la forma alargadita que tiene la cabeza. Bueno, dentro de lo que cabe, alargadita y bien redondita. ¿Listo? Que nos quede bien redondita. Y vamos a dejarla a un lado junto con el cuerpo que ya hicimos. Vamos a tejer ahora las extremidades. Bueno, mis chicas, vamos a continuar con los brazos. Ya tenemos la cabeza, el cuerpo. Ahora vamos a desarrollar los bracitos. Vas a tener que realizar dos exactamente igual a este que vamos a hacer. Yo ya tengo por aquí uno realizado, así que vamos a realizar juntas el otro. Y tú realizas el otro. Vamos a realizarlo todo en el tono amarillo o naranja, el que estés utilizando para nuestro Garfield. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y en la ronda número 2 vamos a realizar aumento en los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, así hasta tener los 6 aumentos. En total nos van a quedar 12 puntos. Luego en la ronda número 3, ya estoy terminando la ronda 2, los 12 puntos. Y en la ronda número 3 vamos a realizar estos mismos 12 puntos que ya tenemos, ¿listo? Vamos a tejerlos punto sobre punto sin aumentos, los mismos 12 puntos. Para la ronda número 1, 2, 3, la ronda número 4, vamos a realizar el patrón de 3 puntos, 1, 2, 3 y hacemos un aumento. Este patrón lo vamos a repetir hasta finalizar la ronda. 3 puntos y un aumento. Lo hacemos una vez más. 3 puntos y un aumento. Nos van a quedar en total 15 puntos. Y vamos ahora en la ronda número 5 a realizar lo que es el pulgar, el dedito que sobresale acá, mira este, vamos a realizarlo. Vamos a tejer en la ronda 5 primero 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente punto vamos a realizar el pulgar. Vamos a realizar introduciendo en el siguiente punto 4 lazadas. 1, tomamos 2, vamos a hacerlo ajustadito. Se me soltó, volvámoslo a hacer. 1, 2, 3 y 4 lazadas. Luego tomamos hebra y sacamos la hebra por todas hasta el final. Ampliamos nuestra abertura e introducimos la aguja en el punto justo en la cadena de nuestras lazadas. En el punto anterior introducimos la lazada en la aguja, la sacamos por aquí y hacemos una cadena. Así cerramos el punto puff, que le llamamos muchas veces, o el pulgar que estamos haciendo para la manito. Y en el punto inmediatamente siguiente continuamos con punto bajo. 1, 2, 3, nos van a salir 8 puntos. 4, 5, 6, 7 y 8. En total tenemos los mismos 15 puntos de la ronda anterior, solo que contando pues el punto puff que hicimos para el dedito.
Vamos a pasar a la ronda 6. En la ronda 6 hacemos 6 puntos iniciando 3, 4, 5 y 6. Y justo encima del pulgar tomamos la primera hebra, tomamos la primera hebra del siguiente punto y vamos a hacer una disminución. Y luego continuamos con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá tenemos en la ronda 6 en total 14 puntos. Vamos a tejer desde la ronda número 7. Miren cómo quedó el dedito o el pulgar salido. Vamos a tejer desde la ronda 7 hasta la ronda 18. Estos mismos 14 puntos. Yo voy a introducir la hebra que tengo del anillo mágico, la que tenía aquí adentro. La voy a colocar acá como marcador porque de la 7 a la 18 son en total 12 rondas. Vamos a hacerlas con esos mismos 14 puntos y vamos a ir rellenando. ¿Listo? Vamos a ir rellenando nuestro bracito. Trata de no rellenarlo todo hasta el final, sino hasta la mitad. ¿Listo? Para que no nos quede tan levantado cuando lo cosamos al cuerpo. Vamos a tejer hasta la ronda 18. Cuando ya tengas hasta la ronda 18, las 12 rondas y hayas rellenado hasta la mitad del brazo, vamos a dejar este dedito hacia la parte lateral y vamos a cerrar la abertura de nuestro brazo, realizando punto bajo. Vamos a introducir de un lado hasta el otro extremo y vamos a ir haciendo punto bajo. Vamos a tejer 1, atravesando de un punto al otro, 2, 3, 4, 5, 6 y creo que me cabe otro 7. Si te salieron 6 puedes dejarlo con 6 puntos, si te salieron 7 con 7 puntos. Y cortamos la hebra larguita para poder coser nuestro brazo a el lateral del cuerpo, obviamente con los pulgares hacia un lado de nuestro cuerpo. Vas a realizar el otro exactamente igual a como realizamos este. Mira, ya tengo los dos. Vas a realizar el otro exactamente igual y vamos ahora a realizar las piernas, que también las vamos a trabajar todas de amarillo. Comenzaremos ahora con las piernas. Vamos a realizar el anillo mágico y dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y en la ronda 2 trabajaremos aumento en todos los 6 puntos, 6 aumentos. Aquí también yo ya tengo la primera piernita realizada. Recuerda que vas a tejer la segunda exactamente igual. Hacemos aumentos en la segunda ronda. 6 aumentos. Para tener en total 12 puntos. Pasamos a la ronda 3. En la ronda número 3 vamos a trabajar el patrón de un punto y luego hacemos un aumento. Un punto y luego un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda hasta que tengamos 18 puntos. Un punto y un aumento. Terminada la ronda 3, pasamos a la ronda número 4.
En la ronda 4 ya no vamos a hacer aumentos. Vamos a trabajar los mismos 18 puntos que ya tenemos. En la ronda número 5 vamos a trabajar el patrón de un aumento y 2 puntos. 1 y 2. Lo repetimos, aumento y 2 puntos. 1 y 2. Y vamos a ir repitiendo este patrón por toda la ronda, aumento y 2 puntos. En total te van a quedar 24 puntos. Y vamos a tejer la ronda 6 y la ronda 7 de esos mismos 24 puntos. ¿Listo? Hasta la ronda 7. Vamos a continuar con la ronda 8. En la ronda 8 trabajaremos primero 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego vamos a hacer 5 disminuciones. 1, 2, bien ajustaditas. 3, 4, bien ajustaditas, y 5. Y terminamos la ronda tejiendo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pasamos a la ronda número 9, donde vas a iniciar con 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hacemos una disminución y terminamos la ronda con 8 puntos. En total te van a quedar en esta ronda 18 puntos. Vamos a tejer desde la ronda 10 hasta la ronda 19. En total serían 10 rondas de estos mismos 18 puntos. Y vamos a ir rellenando. Cuando tengas terminada la ronda 19, al igual que en el brazo, vamos a cerrar la abertura que tenemos acá. Vamos a cerrar colocando primero nuestro piecito, las disminuciones en la parte de enfrente, en la parte de arriba. ¿Listo? Vamos a cerrarlo así. Y como no estamos posicionadas acá enhebradas o ubicadas en los laterales, voy a realizar de esta forma puntos deslizados, 1, 2 y 3 puntos deslizados para poder llegar a ese lateral. Ahora sí, con una cadena al aire comienzo desde el primer punto atravesando hasta el otro, cerrando y haciendo puntos bajos. 1, 2, 3, ya habiendo rellenado bien nuestro piecito, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos me salieron a mí. Hago una cadena y dejo una hebrita larga para poder coser al cuerpo. A la parte de abajo del cuerpo vamos a coserlas justo bien en la parte de abajo con las disminuciones hacia arriba, los piecitos hacia arriba, así como de ladito. Sería muy bonito que se sentara más o menos así, para que no nos queden así pues muy de frente, sino así. Y vamos a dejarlas a un lado, luego ya les indico en la posición en la ronda donde las vamos a coser al cuerpo. Y ahora a continuación vamos a trabajar
la cola. Vamos a hacer la cola, iniciando con el hilo negro. Vamos a iniciar la colita con el hilo negro. Vamos a trabajar primero con el negro. Y en el anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a trabajar en la ronda número 2, aumento en los 6 puntos. 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. En la ronda número 3, en esta nos quedan 12 puntos. En la ronda número 3 vamos a trabajar el patrón de un punto y luego un aumento. Un punto, un aumento. Si repetimos este patrón hasta terminar la ronda, te van a quedar 18 puntos. Y luego vas a trabajar la ronda número 4, tejiendo esos mismos 18 puntos. Pasamos a la ronda número 5. En la ronda 5 vamos a trabajar el patrón de un aumento y 2 puntos. 1 y 2. Y vamos a repetir ese patrón por toda la ronda. Aumento y 2 puntos. Y te van a quedar en total 24 puntos. En la ronda número 6 vamos a tejer esos mismos 24 puntos. Pasamos a la ronda número 7. Ya realicé la ronda 6 donde hice los mismos 24 puntos. En esta ronda número 7 vamos a introducir unos cuantos puntos de amarillo y vamos a trabajar primero con 2 puntos de negro. 1 y 2. El segundo lo dejo a la mitad sin terminar e introduzco el hilo amarillo. Voy a realizar 2 puntos de hilo negro y un punto de hilo amarillo. Así que este lo voy a dejar a la mitad y termino con el negro. Para que así me quede un punto amarillo. Voy escondiendo la hebra y realizo ahora 2 de hilo negro. 1 y 2. El segundo lo termino con el hilo amarillo. Y hago un punto amarillo cerrando con el negro. Y hago 2 negros, 1 y 2. Así voy trabajando toda esta ronda haciendo 2 puntos negros y 1 amarillo, tejiendo los mismos 24 puntos que ya tenemos. Y vamos ahora a trabajar, cuando termines esta ronda, vamos a pasar a trabajar la ronda 8, 9 y 10 en amarillo. Pero en la ronda 8 trabajaremos el patrón de 6 puntos y una disminución. 6 puntos, una disminución, lo repetimos por toda la ronda número 8 y te quedarán 21 puntos. La ronda 9 y la 10 trabajarás esos mismos 21 puntos. Esas 3 rondas siguientes las haremos de amarillo. El negro no lo vamos a utilizar sino hasta más adelante. Lo puedes dejar atrás en espera o puedes cortar y enhebrar en las rondas que te indique. Continuaremos ahora, terminada la ronda 10 de 21 puntos. Vamos ahora a trabajar la ronda
11 y 12 exactamente iguales. ¿Listo? Vamos a hacer la 11 y ustedes trabajarán la número 12 exactamente igual a esta. También tendremos 21 puntos, pero vamos a introducir las franjas negras de la cola. Vamos a trabajar para iniciar 6 puntos en amarillo. 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 vamos a introducir el hilo negro. Y vamos a trabajar llevando el hilo amarillo escondido 9 puntos de negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el punto 9 lo cerramos con amarillo. Terminamos la fila o la ronda trabajando 6 puntos que son los que nos quedan en amarillo. Vamos a repetir esto mismo en la fila, en la ronda 12. Trabajaremos 6 puntos amarillos, 9 puntos negros y 6 amarillos. Estas franjas negritas que estamos haciendo van a ir cuando cosamos la pieza, la espalda de nuestro Garfield, van a ir en la parte de arriba. Vamos a tener eso en cuenta al momento de la costura, que estas franjas negras nos queden hacia arriba. Trabajaremos la ronda 12 como les indiqué, realizando ese intercambio de color, y la ronda 13 y 14 ya no vamos a introducir más negro. En esas dos rondas 13 y 14 vamos a trabajar solamente con amarillo. La ronda 13 vamos a hacer 5 puntos y una disminución como patrón, lo repetimos y nos quedan 18 puntos. Y la ronda 14 hacemos los mismos 18 puntos. Acá tenemos hasta la ronda número 14. Vamos a trabajar ahora la ronda 15 y 16. Trabajando la segunda franja de negro para nuestra cola. Así que voy a comenzar la ronda número 15 realizando 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el 6 hago el cambio de hilo y voy a trabajar en hilo negro. Los colores, los puntos, vamos a trabajar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el número 7 volvemos a cambiar al amarillo y terminaremos esta ronda trabajando 5 puntos finales en amarillo. Así tenemos en total los mismos 18 puntos. Y vamos a trabajar de esta misma manera la ronda 16. Trabajaremos 6 puntos amarillos, 7 puntos negros y 5 puntos amarillo. En la ronda 16 lo haremos igual. En la ronda 17 trabajaremos 4 puntos y una disminución toda la ronda en amarillo para hacer las dos rondas que van de separación. ¿Listo? Todas esas dos rondas en amarillo. La 17 haremos 4 puntos, una disminución. Repetimos y te quedan 14 puntos. La ronda 18 también va toda en amarillo y realizaremos los mismos 14 puntos. Así se va viendo, mis chicas, la cola ya cuando llevamos hasta la ronda vamos a la ronda 18. Ya tenemos dos franjas, vamos a hacer una última y trabajamos lo último en amarillo. Ya se va reduciendo un poco, así que ya debemos ir rellenando muy bien nuestro extremo y toda nuestra colita. Pasamos en la ronda 19 y 20. Les voy a dar las indicaciones. Vamos a hacer la última franja negra. Son dos rondas para hacer la franja. En la ronda 19 y 20 vamos a trabajar primero 6 puntos amarillos. 6 puntos amarillos. Luego trabajaremos 5 puntos negros que irían aquí en la parte de arriba. Y luego, por último, 4 puntos amarillos. En total tendremos 14 puntos.
Lo vamos a repetir en la ronda 20. La ronda 19 y 20 son iguales. Y pasamos, ya dejamos de trabajar en negro y utilizaremos solo amarillo para trabajar las rondas 21, 22, 23 y 24. 4 últimas rondas donde vamos a hacer los mismos 14 puntos que tenemos, solo que todo en amarillo, para que ya podamos terminar la colita, y la vamos a rellenar hasta el final dejando una hebrita larga, obviamente como siempre, cada pieza con una hebrita larga para poder coserla al espaldar del cuerpo. En la ronda 24 justo estaríamos terminando ya nuestra pieza de la cola. Vamos a la costura, la vamos a realizar con la hebra que dejamos larguita, pero vamos a permitir que estas franjas nos queden hacia arriba, así que vamos a coser de esta forma en la parte de la espalda, cerrando esta abertura en esta forma para que las franjas nos queden hacia arriba. ¿Listo? Vamos ahora a trabajar el resto de piezas en la parte 2. Ya trabajamos, miren, en esta parte 1 trabajamos ya todas sus extremidades, la cola, tenemos también ya nuestra cabeza, nuestro cuerpo, miren todo lo que ya hemos tejido en la parte 1. Esto lo tengo sujetado aquí con un alfiler, lo vas a coser justo así, que se queden la parte amarilla en el frente, igualmente en la cabeza, que quede centrado. Miren las partes de las franjas a los costados. Justo lo vamos a coser así. A coser las extremidades, los bracitos, 1 o 2 rondas debajo donde termina el cuerpo. Justo ahí lo cosemos con el pulgar hacia el frente. Y los piecitos, las piernas, los vamos a coser justo en el anillo mágico de abajo. Como les indiqué, no así, sino abiertitos un poquito para que se pueda sentar. Y vamos a trabajar toda esta costura para que en la parte 2 que te va a salir a continuación, o despliegas aquí la descripción del video, en el nombre le picas y te aparece el enlace de la parte 2 de nuestro Garfield. Y en la parte 2 trabajaremos todo su rostro, ¿vale? Todo su rostro, sus orejitas y todo lo que nos falte para terminarlo. Así que vamos a coser todo esto y nos vemos por allá en la parte 2.